Hola chicos, bueno pues vamos a comenzar con esta segunda parte y les voy a platicar acerca de la propuesta curricular adaptada, ¿sale? Esta parte ya como tal tiene que ver mucho con la parte educativa, ¿sale? O sea, es como 100% la cuestión educativa, ya no es tanto como la parte, por ejemplo, clínica, sino nos referimos a la parte educativa, psicología educativa, psicopedagogía y demás, ¿sale? Esta propuesta curricular adaptada prácticamente nos va a ayudar a realizar adecuaciones curriculares, que eran las que estábamos platicando en el video pasado. Se va a realizar una vez que nosotros hayamos concluido nuestra evaluación psicopedagógica y pues obviamente es un instrumento que va a ser necesario para dar seguimiento a el trabajo que tenía la escuela con el alumno, pero también con los docentes que van a participar con él. Hay 3 puntos a tomar en cuenta. El primero son las barreras del aprendizaje que presenta el alumno. Acuérdate que aquí puede ser o una discapacidad o un problema de aprendizaje, que no es lo mismo, ¿sale? O sea, puede presentar, por ejemplo, el niño presentar una posible dislexia o una discapacidad intelectual, y es diferente, ¿sale? También debemos de tomar en cuenta la planeación. Aquí como tal nos vamos a basar en la planeación que realice el maestro de aula regular. Es decir, el maestro que pues por lo regular es un maestro normalista, ¿no? Que se encuentra en lo que es preescolar o primaria. Y entonces sobre eso vamos a ir checando la planeación para hacer las adecuaciones curriculares pertinentes. Y también vamos a tener que hacer una revisión de planes y programas de estudio. Por lo regular, esta propuesta curricular adaptada dentro del equipo multidisciplinario, quien la realiza es el maestro de educación especial. O sea, el maestro de educación especial es el experto para que pueda realizar este tipo de adecuaciones curriculares. Pero para que tú también pues puedas identificar cómo es que se hace, ¿no? O qué es lo que se necesita hacer o se requiere hacer pues en su momento. Sirve para formalizar decisiones porque a veces nos reunimos, por ejemplo, con el maestro, te decía, por ejemplo, con el terapeuta del lenguaje, inclusive con los papás, pero se queda como en el aire esa reunión. Entonces aquí ya se colocan como los compromisos, objetivos y demás que le toca a cada parte y entonces se realiza una firma. También es para llevar un seguimiento. Este seguimiento pues va a depender obviamente del alumno. Puede ser que a lo mejor sea una evaluación principal, una primera evaluación. Después de esta primera evaluación entonces vamos a esperar cierto tiempo. Aquí ya se tiene que designar 3 meses, 6 meses o que termine el periodo, por ejemplo, que obviamente no, tiene que ser a la mitad del ciclo escolar para que entonces nosotros podamos ver si se está cumpliendo o no. Y también dotar al personal y la familia del registro de la planeación, ¿sale? Entonces, para que tanto los papás como los docentes vayan viendo lo que se va realizando, lo que no se ha cumplido, entre otras cosas. Y pues obviamente nos sirve para que todos los que vamos a trabajar con el menor documentemos los avances. Y lo más importante, la toma de decisiones. La toma de decisiones es muy importante porque con esta adecuación curricular nosotros vamos a poder decir si realmente puede y a lo mejor incluirse, por ejemplo, si está en un quinto de primaria, si el niño puede avanzar a un sexto o se queda en quinto, por ejemplo, o si el niño está en primero de primaria, puede avanzar a un segundo, o incluso, por ejemplo, si está en un sexto de primaria, si el niño en su momento podría o no podría avanzar a lo que es secundaria. ¿Cómo se realiza? Bueno, primero tenemos que realizar la evaluación psicopedagógica, que ya lo hemos visto, y posteriormente revisar la planeación del docente titular, que es el docente de aula regular. Después de esto vamos a tener que identificar cuáles son las adecuaciones que se necesitan hacer. Las adecuaciones de acceso tienen que ver con la parte de la infraestructura, que ya te lo explicaba, y las adecuaciones curriculares tienen que ver con la parte de la metodología, la parte de evaluación o inclusive la parte del contenido. ¿De acuerdo? Entonces, así es como nosotros lo vamos a ir realizando. También vamos a tener que determinar dentro de esta propuesta curricular adaptada hasta dónde va a participar la familia o el tutor que está a cargo del niño. Determinar también, obviamente, las ayudas específicas que se van a brindar al alumno.
Por ejemplo, si es que se le va a brindar no sé, algún tipo de, no sé, una persona, un niño con discapacidad auditiva, si es que va a necesitar un intérprete, si es que tenemos a un niño con trastorno del espectro autista, si va a necesitar un asistente de inclusión, que antes lo conocíamos como maestra sombra, entre otras cosas, ¿sale? También acordar compromisos que asumen a los involucrados y sobre todo, y lo más importante, es establecer fechas, ¿sale? Las fechas en que se va a volver a, nos vamos a volver a reunir, que vamos a volver a observar o identificar si se están llevando a cabo los objetivos, entre otras cosas, ¿sale? Bien, en esta cuestión de adecuaciones curriculares, pues prácticamente es observar con qué medios cuenta también la escuela. En dado caso de que, por ejemplo, tú llegues como un externo, sí tienes que fijarte como en esta parte, porque a lo mejor dices, quiero que le pongan a una computadora con pantalla táctil, ¿no? Por ejemplo. Y pues a lo mejor la escuela no tiene como para la luz. Entonces sí necesitamos saber cuáles son los medios con los que cuenta la escuela para que entonces, gracias a estos medios, nosotros podamos realizar una mejor adecuación curricular. También tenemos que observar la planeación del docente. Aquí, por ejemplo, pues sí tenemos que ver qué objetivos ha plasmado, por ejemplo, las actividades que tiene programadas, si por ejemplo tiene presentaciones, no sé, o sea, digamos que en la escuela, a mí me pasó con un alumno, ¿no? Esta chica tiene albinismo. Y por esta situación, ustedes saben que pues la pigmentación de los ojos es más tenue. Entonces, pues lo que era, por ejemplo, el brillo de la pantalla al momento de proyectar le lastimaba mucho. Entonces la chica, pues, sobre todo en una clase, tenía muchísimas dificultades de poder observar porque la maestra utilizaba como presentaciones en tonos como muy brillosos, o sea, por ejemplo, ponía el fondo color rosa, ¿no? O sea, rosa mexicano o fuchsia, y la letra en color blanco. Entonces a ella le costaba muchísimo hacer el copiado de lo que tenía que escribir. Entonces, pues obviamente aquí es ver qué planeación, y por ejemplo la maestra era como muy memorística, o sea, quería como que todo de memoria, y pues esta chica también era como muy práctica. Entonces, tuvimos que revisar la planeación de la docente para hacer las adecuaciones pues curriculares pertinentes, ¿no? Entre otras cosas, pues se le pidió que, por ejemplo, en cuestión de su material, o sea, podía hacer sus presentaciones, pero le pedíamos siempre como un fondo blanco y la letra en color negro, y de preferencia que estas presentaciones se le entregaran impresas al alumno, para que entonces ella no estuviera forzando la vista, pudiera poner atención y pues prácticamente pudiera estar como en clase al 100%, ¿no? También le pedimos que modificara un poco la manera de evaluar. Entonces en esta parte pues era como mejoras exámenes prácticos, orales, ¿no? En donde pues el alumno pueda ir como diciéndote lo que ha aprendido más que un examen escrito, ¿sale? Pero bueno, pues aquí también va a depender mucho del docente. Hay docentes, por ejemplo, en este caso, esta maestra se prestó, dijo que sí lo iba a hacer, lo hizo, y realmente es que sí estuvo al pendiente como no solamente de esta alumna, sino de todos. Entonces, bueno, pues la verdad es que fluyó mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también habrá maestros que digan, pues no lo voy a hacer, ¿no? Y pues bueno, ahí tendríamos que buscar como otros apoyos. También en la parte, por ejemplo, sí debemos, sobre todo si vamos a trabajar con niños que estén en preescolar y primaria, conocer los planes y programas que estén vigentes, ¿de acuerdo? En esta parte, por ejemplo, pues conocer qué es lo que están viendo, porque de repente es como, pues creo que tienen que ver las divisiones, ¿no? Pero realmente no sabemos si en ese año se tengan que ver. Entonces sí te sugiero que vayas checando como los planes y programas que estén más vigentes para que pues tú también lo conozcas un poquito. Y bueno, el conocimiento de las condiciones institucionales, que ya platicábamos acerca de esto, y obviamente las características del alumno. Acuérdate que aquí es importante que, o sea, el propósito es lo mismo para todos los alumnos. La forma de llegar es como va a ser, más bien en donde se va a modificar, o sea,
Queremos que todos los niños, por ejemplo, de un grupo, a lo mejor salga leyendo y escribiendo. Ya cómo va a llegar cada uno leyendo y escribiendo, eso ya depende, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor a uno le hace bien las planas, a lo mejor a otro dice, pues, mejor a mí ponme imágenes, entre otras cosas, ¿va? Entonces, eso es lo importante. Y bueno, me voy a pasar con esta cuestión se puede adecuar metodologías de enseñanza, actividades de aprendizaje, organización del espacio escolar, es decir, las mesas, los bancos, etcétera, etcétera. La parte de materiales didácticos también, los contenidos y obviamente también los procedimientos de evaluación. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, te presento un formato. Te lo voy a compartir también para que lo tengas, pero pues prácticamente es el formato de propuesta curricular adaptada, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues vas a colocar pues como tal el nombre, ¿no? La edad, el diagnóstico, y entonces vas a ir marcando. Prácticamente es como pues una pequeña lista de cotejo. O sea, la realidad es que sí, así es esta parte. Primero tenemos las adecuaciones de acceso. Aquí pues es solamente para verlo. O sea, no es como que tú te involucres tanto en esa parte, pero en algunos casos pues sí es necesario que se modifique, ¿no? O sea, no que coloquen a fuerza una rampa, pero si no van a poder colocar una rampa en la escuela, entonces por lo menos que dejen al alumno en un salón de la planta baja, ¿no? Sobre todo si utiliza, por ejemplo, silla de ruedas. Entonces, vamos a poner en el inciso A instalaciones de la escuela, dentro del aula y la parte de apoyos personales, o sea, un mobiliario en específico, si se va a necesitar material también en específico, entre otras cosas, ¿no? El número 3 son adecuaciones en los elementos del currículo. ¿Sale? Entonces aquí es como modificar, si es que vamos a modificar los propósitos y contenidos, introducir nuevos propósitos, ¿no? Digo, si es que tú lo ves así, ¿no? O eliminar algunos propósitos, aunque nos menciona que no, hay algunos que pues sí, en algún momento se van a tener que pues quitar, que omitir con algunos niños, ¿sale? Ahora, esta propuesta curricular adaptada solamente se puede implementar con alumnos de preescolar y primaria. Para secundaria no es como tan viable por los temas, ¿sale? Entonces aquí sí es como un poquito, digo, hay maestros, les digo, sobre todo de educación especial, que sí se avientan, por así decirlo, a realizar una propuesta curricular adaptada para pues chicos de secundaria, pero la realidad es que es un poquito más complejo, ¿sale? O sea, no es imposible hacer, sí lo puedes hacer, pero la realidad es que los planes y programas también cambian. La secuencia didáctica que te piden en secundaria y en bachillerato es totalmente diferente y o sea, ya es como más elaboración, por así decirlo. Aquí en la metodología vas a elegir, por ejemplo, la forma de presentar la información, el modo de organizar a los alumnos, si es que, por ejemplo, lo van a hacer solos, si lo van a hacer en conjunto, en equipo, etcétera, etcétera. La parte de las actividades, ¿sale? Y en los materiales de trabajo. También en la parte si va a haber reforzadores. Esto se utiliza más con niños de preescolar, o sea, con primaria ya no tanto. Y adecuaciones de evaluación, ¿sale? Si vas a evaluar solamente con trabajos, con participaciones, vas a hacer algún tipo de examen, ¿cómo sería el examen? Si va a ser, por ejemplo, en equipo, por pareja o de manera individual. Y bueno, aquí vamos a notar cómo van a involucrarse los papás y ahora sí que papás y mamás, ¿sale? Entonces, cómo van a colaborar con la escuela y cuáles también son las necesidades que ellos tienen, ¿no? A lo mejor aquí, por ejemplo, conforme tú vas haciendo tu propuesta curricular adaptada y entrevistas a los papás, te dicen, no, pues es que yo no sé cómo hablarle al niño, no sé cómo poner límites y demás. Entonces, aquí a lo mejor lo que tú puedes llegar a proponer en algún momento pues son talleres, ¿no? O bien una asesoría personalizada a los padres de familia. También si vamos a necesitar apoyo en la parte de educación especial, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí es como la parte del trabajo en conjunto, trabajo en pequeños grupos con especialistas, entre otros, ¿sale? Aquí, por ejemplo, pues nos habla como tal de un psicólogo, que es el PS, ¿sale? Alguien de comunicación que tiene que ver con la parte del área del lenguaje, ¿sale? Y alguien que tenga que ver
con la parte del aprendizaje, ¿sale? Entonces esos son como los 3 principales. Si necesitas otro especialista, se anota en donde dice otra especialidad. Y por último tenemos los compromisos, lo que yo te decía, o sea, si el maestro se comprometió a algo, se anota aquí, se firma y se pone como una fecha probable para poderlo revisar, ¿sale? También la participación en planeaciones de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién va a intervenir? Por ejemplo, el director dijo, no, yo sí puedo poner una rampa, y entonces a mí déjenme poner mi rampa, ¿ok? Entonces se tiene que anotar de la misma manera para que no tengamos problemas después, ¿de acuerdo? Bien, esta es la parte de la propuesta curricular adaptada. Está como muy resumida, pero bueno, pues espero que te sea de utilidad. Te voy a compartir el documento y cualquier duda quedo al pendiente.